Hola, buenas noches, ¿cómo están? Em, bueno, vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy, en donde nos vamos a abocar de lleno a lo que es la parte de criminología y lo vamos a tocar, sí, a este tema, porque es algo que está resonando ya hace un mes prácticamente. Para que veamos cómo nosotros lo podemos llegar a abordar y cuáles serían los temas necesarios para poder tratarlos, ¿sí? Es un tema que tiene impacto y obviamente hablamos de estas amenazas o estos homicidios dentro de lo que son las escuelas. Si bien es cierto dentro de nuestro país, sí, hablando en general de todas las provincias, no se había tenido casos tan específicos, ¿sí? O que hayan tenido tanta repercusión. Nosotros si hablamos de tiroteos y amenazas de bomba y todas esas situaciones, nos vamos directamente a lo que es Estados Unidos, ¿sí? En donde son moneda común en la mayoría de las escuelas, sobre todo en barrios en donde se dan estas cuestiones, ya sea eh, porque son demasiados, no pobres, sino que tienen mucha situación de calle, ¿sí? Se ve también que hay mucho consumo de sustancias, ¿sí? Pero básicamente nosotros creíamos estar exentos dentro de lo que es esta cuestión, pero obviamente no estaría siendo así, ¿sí? Uno de los casos, sí, que fue súper relevante, ¿sí? Es lo que ocurrió en Santa Fe, ¿sí? Los fines de marzo, si no me equivoco, en donde se da aviso, ¿sí? O sea, acontece en un colegio, como les había dicho, y un alumno de 15 años ingresa con un arma de fuego a la escuela y mata a un compañero, ¿sí? Bueno, hirió también a otros dos alumnos, había llevado una escopeta, si no me equivoco, ¿sí? En total hubo ocho heridos, ¿sí? Con lesiones leves, obviamente por vidrios y golpes al escapar, ¿sí? Es un caso que tuvo mucha repercusión mediática y desde ahí, ¿qué pasó? Comenzaron a desplegarse en todo el país, ¿sí? Estas amenazas de deportación de armas de fuego, amenazas de bomba, eh, se dejan de ir normalmente a lo que son los establecimientos, ahora sí o sí tienen que pasar por una requisa policial. Dentro de lo que son estas amenazas se comienzan a realizar las notificaciones pertinentes. Se detuvieron a varios alumnos, muchos de ellos tienen ahora causas penales, ¿sí? En donde obviamente los que van a terminar pagando los platos rotos son los padres, pero no dejemos pasar por alto que después de septiembre, si no me equivoco, con la nueva reforma que hay, estos chicos que eran inimputables van a comenzar a ser, ¿sí? Entonces, básicamente el tema de hoy va a ser amenazas de bomba, armas blancas y armas de fuego en escuelas secundarias, ¿sí? Nosotros, obviamente, vamos a partir desde lo que serían eh, entendiendo, ¿sí? Ciertos conceptos, ¿sí? Como por ejemplo la criminología escolar, el triángulo de el delito, cómo lo vamos a aplicar, las tipologías que vamos observando el día de hoy, y obviamente algo que ya hemos visto en cuanto a las armas de fuego y armas blancas, ¿sí? ¿Qué es la criminología escolar? A ver, ¿se les viene a la cabeza qué puede llegar a ser la criminología escolar?
¿Qué va a estudiar la criminología escolar? La criminología escolar, ¿sí? Es la rama que obviamente estudia lo que sería el delito, el control social y la desviación dentro de, obviamente, las instituciones educativas, ¿sí? Eh, Interfiere, ¿sí? Porque no solamente cuando hablamos de armas o cuando hablamos de estas amenazas, ¿sí? No solo lo vemos desde la parte penal, sino que obviamente en las escuelas se está faltando a un pacto primordial que se tiene, que es el tema del pacto de convivencia, ¿sí? Cómo nosotros convivimos, ya que una escuela nosotros la tomamos como una comunidad, sí, una comunidad educativa, en donde nosotros tenemos ciertas normas que cumplir, ¿sí? Acá nosotros no estamos cumpliéndolas como deberían de ser, ¿sí? Dentro de lo que es el triángulo del delito, ¿sí? Obviamente, básicamente sería para que ocurra este tipo de situaciones o este tipo de hechos, debemos de tener principalmente a un autor motivado, ¿sí? El, el objetivo, ¿sí? Y obviamente la ausencia de autoridades o de guardianes en este caso, ¿sí? Básicamente, el autor motivado sería aquella persona, en este caso, si tomamos como ejemplo lo que sucedió en la ciudad de Santa Fe, vamos a tener a este chico que sufría bullying, ¿sí? Y todo se desprende desde la misma acción. Sufría bullying. ¿Qué es lo que hace? Se cansa, ¿sí? Y busca a su objetivo. En este caso son sus compañeros dentro del establecimiento educativo. Y esta ausencia de adultos responsables, ¿sí? Eh, no solo interfiere o infiere en realidad dentro de las personas que son capaces de determinar o de ayudar a que esta persona no siga sufriendo este tipo de acoso, ¿sí? Y hay ausencia tanto de protocolos, hay ausencia de cámaras que observen la situación, está la ausencia también de estos adultos que deberían de tomar obviamente cartas en el asunto, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos estar viendo este triángulo de este tipo de delito, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si falta uno de estos eslabones dentro de este triángulo? Básicamente el hecho no ocurriría, ¿sí? Hoy en día en las escuelas, ¿sí? Se está viendo que las tipologías dentro de lo que son armas blancas, armas de fuego y amenazas de bombas, ¿sí? No son ciertas la mayoría, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que son las amenazas de bombas, dentro de estudios que se han realizado, el 95% de ellas son falsas, ¿sí? Pero el daño obviamente es real. ¿Cuál es la figura penal que le cabe a la persona que realiza este tipo de amenazas? Es la intimidación pública dentro de lo que es el artículo 211 del Código Penal, en donde nos dice que esta persona busca caos, suspensión y poder, ¿sí? En cuanto a lo que es las armas blancas, ¿sí? En este caso se dan por peleas de estatus, ¿sí? Por ver quién manda o quién dirige las famosas bandas o las famosas pandillas que se pueden armar dentro de un establecimiento. Y obviamente van a estar infiriendo dentro de lo que es el artículo 42 de la ley 20.429, que es la de portación, ¿sí? El factor clave que nosotros vamos a tener dentro de tanto sea la aportación de armas blancas como las de armas de fuego, es la accesibilidad que pueden llegar a tener los chicos y la cultura del respeto. Muchas veces en armas de fuego, sobre todo, ¿sí? Se da que el padre o algún familiar
responde o trabaja dentro de lo que son las fuerzas de seguridad. Dentro de lo que son las armas de fuego, es muy baja la frecuencia que hay dentro de lo que son las amenazas, pero es muy alto lo que sería el impacto, ¿sí? Obviamente por miedo a que te terminen asesinando, básicamente. Y obviamente dentro de lo que es la figura penal, nosotros estamos nos respetando lo que sería la ley 25.886, en donde nos habla de qué nos sucede en este caso, ¿sí? En este caso, dentro de lo que son los perfiles que nosotros podemos encontrar en el de armas de fuego, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la persona ha planificado la situación, puede llegar a presentar un alto nivel de resentimiento, ¿sí? Y de irritación, sobre todo. ¿Qué es lo que pasa acá? Y lo vamos a ver desde el punto de vista del famoso bullying, ¿sí? Que obviamente son tantas las acciones que hemos tenido en contra nuestra, que va a llegar un momento en el que nos vamos a irritar, nos vamos a encontrar resentidos con el mundo en sí, y obviamente vamos a comenzar a planificar qué es lo que podemos hacer para desquitarnos o no sufrir más ese tipo de acciones. Y obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿sí? Es el de tratar de quitarle la vida a esa persona que básicamente nos está haciendo a nosotros la vida imposible, ¿sí? Dentro de lo que es esta situación de este tipo de amenazas, como les decía cuando comenzaba la clase, no es que solo sucedió en Santa Fe, ¿sí? Sino que eso mismo se replicó en varias provincias. Sin ir más lejos, en la provincia de La Rioja, por ejemplo, ¿sí? En lo que va de la semana, que ya llevamos 4 días, hace 4 días que eh, se están presentando denuncias por amenazas de bombas, por presencia de arma de fuego, por presencia de cartuchos en las escuelas, ¿sí? Se inició ya una causa penal a un alumno en donde cuando se va a realizar las pericias se da con cuál había sido la persona que había amenazado. Era un arma de juguete, pero obviamente ya la causa está iniciada, ¿sí? Se llegó a tal punto desde que ya los chicos que van al secundario, ¿sí? No lleven mochilas, ¿sí? Tengan que pasar por una requisa en donde se considera que las escuelas teóricamente son seguras, o sea, no es posible que se haya llegado a este nivel, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a eh, investigar un poco, ¿sí? Si tenemos que realizar un diagnóstico de lo que sería este fenómeno, ¿sí? La primera pregunta que nos vamos a hacer es el de que, ¿por qué aumentan las amenazas de bomba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán las causas de que aumenten estas amenazas? Dentro de lo que sería la respuesta, ¿sí? Hay 3 factores que van a, obviamente, intervenir dentro de estas amenazas de bomba, ¿sí? Principalmente el efecto contagio, es lo que nosotros lo vemos y lo observamos a diario con absolutamente todo, que nos lo dan las redes sociales, básicamente, ¿sí? Eh, Se viraliza y obviamente comienzan a generarse estas imitaciones, ¿sí? Después vemos esta percepción de impunidad, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Los menores, ¿qué piensan? No me va a pasar nada, ¿sí? Entonces, lo hago, total, eh, preso no me van a meter teóricamente, ¿sí? Y obviamente tiene un bajo costo, ¿sí? Y un alto impacto, ¿sí? Con un simple llamado anónimo, quizás no tenga clase, quizás tenga un examen, hago esta denuncia anónima y me voy a mi casa, ¿sí? Básicamente están estos factores, ¿sí? Que piensan que
los pueden ayudar en ciertas situaciones a estos menores, ¿sí? En cuanto a los perfiles, ¿sí? Básicamente, si yo les consulto a ustedes una edad estimativa que puede llegar a tener la persona que realiza este tipo de acciones, ¿qué me van a contestar ustedes? ¿Desde qué edad hasta qué edad posiblemente se puede rondar la, valga la redundancia, la edad de el perfil de la persona a la que nosotros estaríamos buscando en este caso? Estamos hablando de que son adolescentes, ¿sí? O sea que las edades rondarían entre los 13 y 17 años más o menos, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, estos chicos que realizan este tipo de amenazas, de acciones, de denuncias, ¿buscan realmente matar? ¿O qué buscan? Buscan evitar, sí, situaciones que piensan que pueden salir bien librados. Por ejemplo, como les decía recién, el evitar un examen, busca quizás también ser reconocido, eh, busca, no sé, probar límites, por ejemplo, ¿sí? Y si vamos a los antecedentes, la mayoría no tiene antecedentes, ¿sí? Pero dentro de lo que son las probabilidades, ¿sí? Los que sí planifican estas situaciones, ¿sí? Pueden llegar a ser peligrosos aproximadamente entre el 3 y el 5%. ¿Sí? Esto es para que ustedes más o menos lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, si hablamos de armas de fuego o armas blancas, ¿qué piensan ustedes? ¿Es más fácil actuar con armas blancas o con armas de fuego? ¿O qué se quiere demostrar llevando un arma blanca o un arma de fuego al establecimiento educativo? ¿Qué piensan? Si llevan un cuchillo, ¿qué estaré demostrando? ¿O qué querré demostrar? Básicamente, dentro de lo que es la criminología, nosotros determinamos que si es un cuchillo el arma que se ha llevado al establecimiento, si vamos a entender que fue algo impulsivo, que pretende marcar territorio, o sea que es algo territorial y se va a usar en el momento. En cambio, si hablamos de las armas de fuego, ¿qué pasa acá? Casi o sí debemos de tener un acceso y ese acceso va a ser ilegal, obviamente, ¿sí? Va a tener una planificación. El quiebre psicológico que sufre esa persona es aún mayor, o sea, es más profundo, ¿sí? Y obviamente son dos fenómenos muy distintos, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro país, desde el año 2022 aproximadamente, se reportan, sobre todo en Buenos Aires, ¿sí? Y algunas provincias más grandes, de 3 a 4 amenazas semanales, ¿sí? Bueno, hoy en día mi provincia específicamente sigue en lo que sería tendencia nacional, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Los protocolos han ido variando, han cambiado, ¿sí? Y ya no se desestima ninguna. Al no desestimarse ninguna, ¿sí? Se están gastando recursos todos los días, ¿sí? Y ese dinero sale del bolsillo de todos nosotros. Ahora, dentro de nuestra labor, sobre todo, ¿sí? Tanto de criminalística como criminología, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la labor de cada uno de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en una amenaza de bomba.
¿Qué piensan? ¿Cómo trabajarían ustedes sobre eso? Básicamente, negociadores nosotros no somos, ¿sí? Nuestro rol, desde el punto de vista de criminalística, ¿cuál es? Preservar la escena y los indicios, ¿sí? Em, el primer paso que se debería de realizar es el de evacuar, no tocar nada, y después intervienen lo que serían los expertos en explosivos. Em, Básicamente, como criminalistas, nuestro trabajo empezaría después de lo que fue la llamada, ¿sí? Esta llamada anónima por una supuesta amenaza de bomba, en donde vamos a determinar la hora, la duración, vamos a tratar también de determinar los tipos de ruido que se escuchan de fondo, el lenguaje que se ha utilizado y el número desde donde se realizó la llamada, ¿sí? Básicamente, todo eso que yo les acabo de nombrar es un indicio para nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a tener que determinar dentro de lo que son las pericias informáticas, ¿sí? El IP, el email, triangulación de antenas y la geolocalización, que es la que principalmente ayuda dentro de estos casos, ¿sí? Eso ante una amenaza de bomba, ¿sí? Y si encontramos un arma blanca o un arma de fuego en la escuela, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se abordaría? ¿Cómo se trabajaría? Básicamente, si vamos por protocolo, nosotros tendremos que preservar, inmovilizar y asegurar, ¿sí? No deberíamos de manipular absolutamente nada, pero sí fotografiar en las localizaciones, eh, con los testigos, ¿sí? Bueno, aplicar lo que está en la custodia, desde el principio hasta el final, obviamente. Buscar huellas, ADN, si presenta o no numeración el arma, qué tipo de arma, los cartuchos, bueno, todo lo relacionado a lo que sería balística y por último documentar lo que sería en dónde la encontramos, si se encontraba una mochila, a quién pertenecía, quién la vio, eh, qué más podemos agregar, a ver, qué agregarían ustedes. ¿Qué piensan? Qué le agregarían, básicamente? Y dentro de la parte criminológica, específicamente, ¿cuál piensan ustedes? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué es lo que evaluaríamos? Tendremos que trabajar en este caso con lo que sería el gabinete psicopedagógico de la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? La mayoría de las veces no estamos preparados para llegar a interrogar a menores, ¿sí? Ya que se solicita que siempre lo realice el personal especializado en niñez.
Em, por ejemplo, si automáticamente el alumno se confiesa, bien, damos intervención y obviamente sigue actuando todo el personal de INES, ¿sí? Básicamente, en las escuelas, ¿sí? Es el primer lugar en donde se puede llegar a detectar y frenar lo que serían estas trayectorias delictivas, ¿sí? Obviamente, a ver, los chicos lo toman como una broma, pero una amenaza no es una broma. Eso hay que dejárselos en claro, ¿sí? Nosotros, sí, sobre todo ustedes, como futuros auxiliares, van a hacer los famosos ojos técnicos del sistema, ¿sí? O sea, ustedes no tienen que minimizar nada, tampoco exagerar en cuanto a lo que escuchan o a lo que ven, y documenten y tengan todo bien anotado, ¿sí? Les dejo 5 minutos con una actividad en donde se presenta una amenaza anónima por Instagram a las 7:40 de la mañana. Se evacúan 600 alumnos, ¿sí? Tienen que indicarme 5 medidas que ustedes podrían aplicar como auxiliares en las primeras 2 horas, ¿sí? Les doy entonces 5 minutos para que las realicen y cualquier duda me consulta. Repito, amenaza anónima por Instagram a las 7:40 de la mañana, se evacúan 600 alumnos y la actividad sería que ustedes me indiquen 5 medidas que aplicarían en las primeras 2 horas, ¿sí? El tiempo comienza a correr a partir de ahora. Cualquier duda, me la consulta.
Bien. ¿Pudieron determinar cuál sería, cómo los realizarían ustedes? Teniendo en cuenta que fue a las 7:40 de la mañana, se los realizó a través de la red social de Instagram, se va con los 600 alumnos. ¿Cuáles serían las medidas que aplicarían ustedes en las primeras 2 horas? Piensan ustedes. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes piensan que la mayoría de las amenazas las hacen los chicos que presenten algún problema? ¿Sí o no? Obviamente la respuesta es negativa, sí, no. ¿Por qué? A ver, tomemos en cuenta lo del caso este en la provincia de Santa Fe, ¿sí? El chico presentaba, eh, no sé, ¿era mal alumno? No, la verdad que no, ¿sí? O sea, básicamente dentro de la epidemiología, si nosotros vamos a evaluar el perfil, vamos a ver que el perfil no era el esperado, ¿sí? Era un buen alumno. Eh, ¿Ustedes piensan que el acceso a armas en el hogar, que es uno de los principales eslabones para que se concrete o tome forma la idea que estos alumnos tienen en mente? Bien, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, María. Bien, antes de continuar, ¿sí? Em, Dentro de este caso específico del que estamos hablando en la ciudad de Santa Fe, eh, dentro de lo que fue el modus operandi, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Dentro de la parte de criminalística, el chico ocultó el arma en lo que es una funda o un estuche de guitarra, ¿sí? Eh, Solicita permiso para ir al baño, carga 5 cartuchos que los tenía en la cartuchera, aparentemente, ¿sí? Sale al patio al grito de sorpresa y comienza a disparar, ¿sí? El ataque fue durante el izamiento de la bandera, o sea que estaban casi todos los alumnos del establecimiento. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de criminología, ¿sí? Y tratamos de evaluar o de eh, armar su perfil criminológico, ¿sí? Sabemos que tiene 15 años
iba a tercer año, sin antecedentes dentro de lo que es el sistema educativo. Los docentes lo definían como un buen alumno, que era callado, que era respetuoso. Sí presentaba una situación intrafamiliar, los padres se habían separado, ya tenía antecedentes de autolesiones e intentos de suicidios y era víctima del famoso bullying, ¿sí? Formaba parte de una comunidad online denominada True Crime Community, que estaba vinculada a masacres escolares. Tenía en su poder un kit para atentados y una remera de RAT, que obviamente son autores de otras masacres que no me acuerdo ahora bien. ¿Cuáles fueron los impactos que tuvo? O sea, en cuanto a la comunidad educativa, ¿sí? Los alumnos rompieron vidrios, saltaron por las ventanas para escapar, se declararon 2 días de duelo y suspensión de clases, eh, rompió 22 años sin ataques fatales entre alumnos en todo lo que es nuestro país. El último había sido en Carmen de Patagones en el año 2004. Bueno, los libero, ¿sí? Me queda pendiente todavía enviarles lo que es el trabajo de accidentología, que seguramente en el día de mañana se los voy a estar enviando. Estuve con un problemita personal, pero bueno, ya se está solucionando. Bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La influencia que se ve dentro de lo que son las comunidades virtuales es un factor de riesgo real, ¿sí? Siempre tratemos de prestar atención a eso. Y obviamente, como futuros auxiliares, sepan que su foco principal va a estar dentro de la parte de criminología, en la prevención situacional y en la parte criminalística dentro de lo que es la cadena de custodia, cuando ya ocurrió lo que serían estas acciones. ¿Sí? Bien, entonces los libero y los veo el próximo jueves, ¿sí? Y antes que me olvide, ya tenemos fecha para el examen final. Va a ser el día 21 de mayo, ¿sí? Van a presentar su trabajo final, que ya vamos a comenzar a verlo la clase que viene. Eh, Va a ser presentación y defensa y tienen que tener el día y aprobados el 80% de los trabajos prácticos que se ha solicitado desde que comenzó el curso. Y el día 28 de mayo va a ser el recuperatorio en caso de que no hayan aprobado el examen final. ¿Sí? Ahora sí, los libero. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.